Y nos fuimos 4 compañeros al Valle del Fuerte, un hermoso valle productivo, y ahí me permitió conocer la agricultura grande, la agricultura pues, comercial, industrial. Empresarial, comercial, industrial, la agricultura grande. Y por ejemplo, esa huerta, ¿cuánto tiempo duró establecida ahí en el campo experimental? ¿Ahorita sigue o me imagino que ya no, ¿verdad? Ya no. Bueno, empezó en el 72, yo estuve ahí hasta el 82. Y en el 10 años. 10 años. Yo en el 82 me retiré y por algún motivo que yo nunca supe, tumbaron la huerta. ¿Qué puesto fue? Me dieron el nombramiento como jefe del departamento de fruticultura del campo experimental Zacatecas, cuyo jefe era el ingeniero Guadalupe Velo Fierro. Historias de campo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Un gusto poder saludarles. El día de hoy pues tenemos la gran oportunidad de hablar con nuestro amigo el ingeniero Jorge Alberto Enríquez Luna, pues un profesionista con gran trayectoria dentro del ámbito agropecuario, agronómico, quien ha desempeñado pues muchos cargos. Muy buenos días, Inge, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Con el gusto de recibirte a ti y a tus compañeros. Muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Claro que sí. Claro que sí. Por su amabilidad. Mucho gusto. Inge, y bueno, para empezar aquí la charla con usted, quisiéramos que pues, nos contara sus inicios, ¿verdad? Claro. ¿Dónde inició? ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde nació? Si gusta, vamos a tomar asiento, Inge. Bueno, como dice el compañero, mi nombre es Jorge Alberto Enríquez Luna. Yo soy originario de esta ciudad de Zacatecas. Actualmente tengo 83 años, o sea que ya soy de los adultos muy mayores. ¿En qué año nació? En el 2 de febrero de 1943. El 43. Aquí en la ciudad de Zacatecas. Bueno, desde muy niño, por ahí 9, 10 años de edad, yo acompañaba a mi padre, que era agricultor. Lo acompañaba a sus siembras. ¿Él era agricultor? Sí. ¿Cómo se llamaba su papá? Mi padre se llamó Julián Enríquez Vázquez. ¿Su mamá? María Teresa Luna de Enríquez. ¿Y ellos eran también originarios aquí de Zacatecas? Sí, también. Mi padre era originario de por ahí de Tepetongo. Mi madre sí era de aquí. ¿Y él era agricultor? Fue comerciante y agricultor. Bueno. ¿Y dónde sembraba? ¿Aquí cerca de la ciudad? Sus siembras eran acá por Calera, de Calera hacia el poniente. Cerca de Santiaguillo, cerca de esas comunidades que hay por ahí, las Catarinas, y ahí estaba su tierra de él. ¿Y a usted le tocó pues acompañarlo a él? Acompañar a mi padre. Yo con la edad de 9 a 10 años, yo veía cómo se sembraba el frijol, se sembraba el maíz, ¿verdad? La semillita de frijol, de maíz, y yo veía que a los 10, 15 días en la tierra ya mojada, húmeda por la lluvia, nacía una plantita. Entonces, estamos hablando que ¿cuántos años tenía usted ahí pues en ese 10 años, 9, 10 años. Chiquito. Sí, y acompañaba a mi padre y como quiera observaba yo eso. Y veía que de esa semillita nacía una planta. Y esa planta, por ejemplo, de maíz, pues con el tiempo se hacía una gran planta con una mazorca, a veces con 2, y llena de granos. Entonces yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué hay adentro de esa semilla? ¿Qué hay adentro? Pues una semilla, pues no es nada, pero cómo de esa semilla brotaba una planta, y esa planta seguía creciendo y creciendo hasta el término de su vida, ¿verdad? Yo le preguntaba a mi padre esa duda, esa inquietud que yo tenía. Pues él me decía que la semilla tenía la vida, no me podía explicar más, ¿verdad? Y seguí yo observando
observando situaciones, cosas en el campo, y cada vez me fue entusiasmando más. De tal manera que yo pensaba, alguna vez he de conocer cómo es todo esto. ¿Cómo funciona? En la secundaria, pues algo me explicaron, y al terminar de la secundaria, yo tuve la oportunidad de ingresar a la Escuela Nacional de Agricultura en 1959. ¿Al salir de la secundaria? Al salir de la secundaria. Antes no se estudiaba la preparatoria. Allá en Chapingo Allá. se hacían 7 años, Ok. que serían 2 de preparatoria, pero ya era una preparatoria muy encaminada al conocimiento agronómico. Ok. Y entonces los otros 5 años ya eran ya de ya la propiamente, ¿verdad? De la agronomía. Entonces, mi título que obtuve de la Escuela Nacional de Agricultura fue como ingeniero agrónomo fitotecnista. Okay. Ese es mi título que yo obtuve de Chapingo. ¿A los cuántos años egresó? Yo egresé pocos meses de cumplir 23. 23 años. Estaba yo muy joven. Joven. Y ahí pues ya mis profesores de las diferentes materias pues me fueron abriendo los ojos, dando a conocer todos los procesos, muy especialmente el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Que es, yo digo que es ese proceso de la fotosíntesis es el que nos permite vivir, tanto a nosotros los seres humanos como a los animales, y todo es por las plantas. O sea que las plantas es el comienzo de la vida propiamente dicho, y esa vida en las plantas se debe a un proceso maravilloso que es la fotosíntesis, ¿verdad? Bueno, entonces egresé yo de Chapingo a la edad, como digo, poquitos meses antes de cumplir 23 años. Muy contento. Chapingo era una escuela, era un internado, estábamos becados, y en aquellos tiempos la escuela era inclusive militarizada. Okay. Muy felices 7 años. Que en aquellos años no era Chapingo, nos lo comenta, era ENA, Escuela Nacional de Agricultura. Escuela Nacional de Agricultura. Sí, con muchos años de antigüedad. Sí. Bueno, ya egresé yo, y mi primer trabajo fue en el Banco Agropecuario del Noroeste, con sede en Los Mochis, Sinaloa. Fue casi inmediatamente que terminé mis estudios, me dieron mi carta de pasante por lo pronto, y nos fuimos 4 compañeros al Valle del Fuerte, un hermoso valle productivo, y ahí me permitió conocer la agricultura grande, la agricultura pues, comercial, industrial. Empresarial, comercial, industrial, la agricultura grande. Okay. Yo aquí había visto la agricultura pues pequeña, ¿verdad? Pero allá me abrió los ojos a lo que es una agricultura grande. Y me permitió conocer cultivos que se llevaban a cabo en el Valle del Fuerte, como el algodón especialmente. En aquellos tiempos los campos del valle era el algodón el principal cultivo. Pero también la soya, también el cártamo, el ajonjolí, y otros cultivos, pero principalmente algodón, soya, cártamo, ajonjolí, garbanzo. Cultivos que aquí no se ven. Que aquí no se ven, ¿verdad? Me permitió conocer las técnicas que se llevaban a cabo, todo enfocado a obtener altos rendimientos, ¿verdad? Ahí estuve en el banco, fue mi primer trabajo. Y eso estamos hablando más o menos en el 65, Okay. Pues el 66, 67, 68. 68. Después de ello me ofrecieron en una empresa que se llamó Petroquímica de México, me ofrecieron un puesto de trabajo. Yo consideré que ya lo que había aprendido, lo que había trabajado en el Banco Agropecuario, pues ya estaba suficiente. Y esta empresa me daba la oportunidad de conocer la agricultura del Valle del Yaqui, Ciudad Obregón, de Hermosillo, Sonora, de Caborca, Sonora, inclusive del Valle de Mexicali. Entonces tuve la oportunidad de conocer la agricultura ya en aquel entonces, ya tecnificada, agricultura grande como menciono.
y conocí todo eso, Culiacán inclusive también, con cultivos de hortaliza especialmente, ¿verdad? Jitomate, pepino y muchas otras plantas que cultivaban en el valle de Culiacán. Okay. Bien, alrededor de 1969 hubo un problema en mi familia, mi padre se enfermó, yo soy el mayor de 11 hermanos. Qué bien que nos lo comenta, 11 hermanos. 11 hermanos, soy el mayor. Okay. Y mi madre me mandó un telegrama diciendo que tu papá está enfermo, lo llevamos a México a tratamiento. Un telegrama porque en aquellos años no había ni teléfono, internet, ni nada de eso. Ni celulares, ni teléfono. Sí. Entonces, un telegrama. Un telegrama era la manera de comunicarse. Entonces, no, pues yo dije, ya es momento. Yo en realidad ya pensaba regresar a mis Zacatecas y aplicar aquí, pues, tantas experiencias, conocimientos que había logrado obtener en 3 años y medio, casi 4, en aquellos valles lugares tan agrícolas, ¿verdad? Ajá. Ya lo había yo pensado, es tiempo de regresar ya. ¿Y usted regresó más o menos a la edad de 27, 28 años? Por ahí, 27 años regresé yo. Okay. Allá dejé la novia. Allá la dejó. Que es la señora Silvia Lemus Bloch. Mi esposa. ¿Silvia? ¿Cómo se llama su esposa? Silvia Lemus Bloch. Okay. Con la que hemos procreado y hemos formado una familia de 5 hijos. 5 son sus hijos. Son 5, 3 mujeres y 2 hombres. Okay. Uno de los hombres tú conoces es Julián. Sí, Julián, el licenciado Julián. Así es. Bueno, entonces ya me vine para acá. Ya, se vino a razón pues de ese telegrama que le envió su mamá. Eso, sí. Porque su papá se puso enfermo. Sí. Gracias a Dios superó esa enfermedad y siguió viviendo. Okay. Entonces ya me vine y en primer lugar pues me hice cargo de las actividades que tenía mi padre en la agricultura, una poquita de ganadería que tenía también mi padre. Allá en las tierras que nos comentó, ahí, rumbo Calera, todo eso. Sí, por ahí, por ese rumbo. Ajá. Y mis hermanos hombres, todos estaban muy chicos. Entonces yo pues, me puse a hacerme cargo de los quehaceres de mi padre, mientras que él regresó. Se recuperaba. Sí. Así es. Bien. Al regresar de aquellos lugares de Sonora, Sinaloa, Sonora, me dieron una oportunidad de empleo en la Agencia General de Agricultura, aquí en Zacatecas, que era la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la SAG, que así se llamó muchos años. Okay. El titular de la agencia era el ingeniero Luis Contreras Serrano, ya falleció. Y mi nombramiento fue como asesor técnico en fruticultura. Entonces, eso ¿Que esa agencia vendría siendo lo que hoy es Zagarpa? ¿O SADER más bien, verdad? SADER ahora. Okay. Entonces era la Agencia General de Agricultura que había en cada estado. Okay. Y ahora pues son las delegaciones de la SADER que hay en cada estado. Okay. ¿Verdad? Bien, entonces ese trabajo me permitió pues conocer la fruticultura ya de mi estado de Zacatecas. En ese tiempo, 1969-70, bueno, antes de eso te tengo que decir, bueno, quizá al ratito lo comentamos. Okay. Me tocó conocer el entusiasmo que había de la gente, especialmente de Jerez, por plantar durazno. Y ellos creyeron que el durazno era de temporal, que se daba sin riego. Yo les dije, no es así, señores. El durazno, como otros frutales, necesita agua en sus diferentes periodos de desarrollo, en la floración, en el amarre del fruto, en la maduración, el crecimiento del fruto, la maduración del fruto. Necesita agua. Pero la gente andaba muy entusiasmada y se pusieron a plantar duraznos pues casi desde Malpaso hasta Jerez, ahí todos esos bajíos plantados con durazno. Sí, yo sí recuerdo. Sí. Todavía sobre la carretera. Sobre la carretera se veían los duraznos, ¿verdad? Sí recuerdo todavía algo de eso. Además, esos lugares donde ellos plantaron eran bajíos, eran zonas bajas, muy propensas a heladas tardías. Entonces yo de todos esos les advertí a los señores, pero ellos siguieron plantando.
Y desapareció, ¿va? Porque ahorita ya con el tiempo se convencieron que el durazno no era de temporal, y se convencieron que esos lugares bajos son muy propensos a heladas, y entonces pues se fueron abandonando las huertas, ¿verdad? Con lo que hicieron algunos productores que continuaron con durazno, se fueron a plantar sus huertas a partes altas, entre los límites de Jerez y Fresnillo. Ahí plantaron su... En la Leona, ¿verdad? La Leona, la Ordeña, por ahí, el Río Frío, por todos estos lugares, ahí se plantaron duraznos y ahí han progresado, porque han hecho pozos. Con poquita agua, pero con sistemas de riego, les basta para ayudar. Y por otro lado, ahí las heladas no son tan propensas como en el Bají. Bueno, entonces estuve yo como asesor técnico frutícola en la Agencia General de Agricultura. En eso estaba yo, no estaba muy satisfecho con mi trabajo, había dificultades, pocos elementos con que trabajar. Cuando en eso yo recibo una llamada de un buen amigo, colega mío de Chapingo, ingeniero Raúl Mosqueda Vázquez, que me dice: oye, Enríquez, fíjate que tengo un puesto para ti en el campo experimental Zacatecas. Tengo un lugar para ti, está muy adecuado para ti. ¿Qué andas haciendo? Ya le platiqué, soy extensionista frutícola en la Agencia General de Agricultura. ¿Y cómo es? No, le digo, me encantaría tomar ese puesto que me ofreces. Y así fue. ¿Qué puesto fue? Me dieron el nombramiento como jefe del departamento de fruticultura del campo experimental Zacatecas, cuyo jefe era el ingeniero Guadalupe Velo Fierro. Él era el jefe del campo. Y en el campo había varios programas, el de fruticultura, uno de maíz, de frijol y varios programas. Entonces, pues ya me presenté, me hice cargo del programa. ¿Eso fue en el... Eso fue en el, pues prácticamente en el 70. ¿70? Sí, en el 70. Antes de eso, es un paréntesis, la empresa Petroquímica de México, con la que fue mi segundo trabajo, ¿allá en Sinaloa? En Sinaloa, me ofreció la oportunidad de hacer un viaje a Bolivia, al país de Bolivia. Esta empresa tenía algunas conexiones comerciales con este país y estaban promoviendo mucho los fertilizantes, la nutrición de las plantas. Y como yo señalo, ya andaba yo muy pues, involucrado, me mandaron a Bolivia. Ahí estuve un mes conociendo la agricultura de Bolivia. En aquel entonces pues era muy pobrecita, ¿verdad? Conocí pues lugares como La Paz, que es la capital, otro lugar llamado Cochabamba y especialmente otro lugar llamado Santa Cruz, donde el clima es más benéfico. Y ahí estuve un mes, por poco y me quedo allí. Porque los señores, pues al ver que yo tenía algún conocimiento, ellos estaban queriendo iniciar con el cultivo de soya y otras cosas. Entonces quédese aquí, me dijeron, quédese aquí hay muy buenas oportunidades. Pero no, dije yo tengo que regresar a mis Zacatecas. Y me regresé. Y son las circunstancias de la vida, ¿verdad? Si yo me hubiera quedado allá, pues sería otra cosa. Sería otra historia. Pero yo me vine para acá. Entonces, en el campo agrícola experimental Zacatecas, yo estuve 10 años, de 1972 a 1982. Y me tocó manejar huertas, establecer huertas de durazno, diferentes variedades de durazno, de ciruelo. Y hicimos una colección muy amplia de variedades de ciruelo junto con mi coordinador, que él estaba en Torreón, porque el campo experimental Zacatecas pertenecía al CIANE, el Centro de Investigaciones del Norte Centro, CIANE, Noreste. Se llamaba CIANE, cuyo jefe era el doctor Jesús Moncada de la Fuente. Y mi coordinador era el ingeniero maestro en ciencias Valdemar González Reina.
Y trabajando juntos, él y yo, establecimos una colección muy amplia de ciruelo. Almendro, chabacano, manzano. Y también estuve al cargo del programa de vid, porque el técnico que estaba en el programa de viticultura se retiró. Y entonces, pues la viticultura está asociada a la fruticultura, entonces me dijeron, mientras que llega un nuevo técnico, hazte cargo de la viticultura, y pues con todo gusto. Bueno, estando ahí, uno de los trabajos más importantes que realizamos junto con mis trabajadores, mi ayudante, el ingeniero Manuel Pinedo Espinosa, que ahora es maestro en ciencias, y mis trabajadores, todos ellos eran de Morelos. Hicimos un buen grupo de trabajo, muy buen grupo de trabajo, y manejamos una huerta de manzano que se había meses antes establecido, pero el técnico, el investigador, se retiró también. Y entonces fue cuando Raúl Mosqueda Vázquez me dice, tengo ese puesto para ti, porque el que estaba, por algún motivo, se retiró. Y entonces ya me tocó manejar esa huerta de manzano. Yo traía, pues considero yo, buen nivel de conocimientos en fruticultura por mis maestros de Chapingo. Uno de ellos fue el maestro Esteban Calderón. Nos dio 2 cursos de fruticultura muy satisfactorios, muy buenos. Y tuvimos un curso especial de un investigador, un doctor francés, llamado Jacques Souty. Él nos abrió los ojos sobre la fruticultura intensiva que en ese tiempo ya se estaba llevando a cabo en Europa, ¿verdad? Entonces, en esta huerta de manzano que me refiero, era una huerta, pues le llamamos intensiva, así le llamamos. Es una huerta de manzano que se estableció a 3 metros entre calles y 2 metros entre planta y planta. Cabían 1,666 árboles por hectárea, cuando en las huertas normales de la gente, por ahí en Jerez también, en Fresnillo, pues lo que ponían eran 200 árboles. Mucho espaciamiento entre los Mucho árboles. espaciamiento, muy tardíos en comenzar a producir, árboles muy altos, difíciles de cosechar. Y esta huerta que manejé yo aquí en el campo experimental, con ayuda de mis trabajadores, como digo, eran árboles pequeños, la cosecha se hacía fácilmente, muy rápida entrada a producción, y fuimos a medida que fueron avanzando los años, pues fuimos obteniendo producciones pues muy altas. La producción más alta que tuvimos sería en 1981, fue en la manzana amarilla, Golden Delicious, llegamos como a 79 toneladas por hectárea. Y en la Red Delicious, que es la roja, sobre alrededor de 70, 72 toneladas por hectárea. No eran huertas grandes de superficie, eran huertas experimentales. Pero tenían tamaño para ser representativas, ¿verdad? Así es. Y que en ese tiempo, por ejemplo, en las huertas de los productores, ¿cuánto rendimiento obtenían? Pues 10, 12 toneladas. Entonces estamos hablando que ahí una diferencia muy grande, ¿verdad? Ahora, eso significaba tecnología en la poda, tecnología en aclareo de fruta, tecnología en nutrición de las plantas, en el riego, en todo, ¿verdad? Esas plantas que menciono eran plantas injertadas sobre lo que llamamos nosotros patrones enanizantes. Estos hacen que el árbol sea chaparrito, ¿verdad? Y de esa manera fácilmente se cosecha. Y los árboles normales había que andar haciendo circo por allá arriba. Con escaleras. Con escaleras y las manzanas de arriba se las comían los pájaros y en fin. Entonces ese fue, creo yo, uno de los principales buenos resultados que tuve yo en mi trabajo en el campo experimental. Sí, porque bueno, ahí, como quien dice, crearon el prototipo, el ejemplo
para que los productores Así después pudieran replicarlo en sus Así campos. es, esa era la idea, ¿verdad? Hicimos muchas demostraciones de trabajo y luego de resultados. Entonces, pues la difundíamos para que asistieran, y sí asistían. Así fue. ¿Y sí se empezó a replicar? ¿Sí hubo productores que empezaron se empezó a replicar. a hacer esas densidades, todo eso? Sí, se empezó a replicar. No tanto como quisiéramos, porque sigue faltando extensionismo. Sigue faltando extensionismo en la agricultura. Sí. O sea que los investigadores en los diferentes programas obtienen buenos resultados, pero luego hace falta difundir esos resultados y hace falta que los productores que reciban esos resultados pues los repliquen, los hagan, ¿verdad? Bueno, tuvimos la fortuna de que nos visitaran varios funcionarios, varias grandes personalidades De aquellos tiempos. de aquellos tiempos, ¿verdad? Y fue la demostración que hicimos en aquel año, en donde fue la mayor producción. Vinieron gentes de Chihuahua, productores de Durango, de Coahuila, a ver si era verdad que teníamos esa producción, porque ese año hubo una helada muy fuerte, ese año, que acabó con las huertas, las producciones de Chihuahua, de Canatlán, Durango, de Arteaga, Coahuila. Entonces, pues se supo que nosotros habíamos logrado la producción. Y aquí no había helado. Cielo, pero protegimos con calefactores. Okay. Duramos una noche entera peleando contra la helada a base de calefactores de diésel. Okay. Y logramos salvarla. Logramos salvarla. Y por eso te digo que vinieron gentes, productores de manzana de otros lugares, a ver si era cierto que aquí sí había manzanas. Okay. Y sí, ese fue, diríamos, en manzana nuestro mejor resultado. Qué bien. También tuvimos buenos resultados en ciruelo, muy buenas variedades. En vid, poco después ya llegó un técnico a hacerse cargo del programa de viticultura. Ok. Bueno. Y por ejemplo, esa huerta, ¿cuánto tiempo duró establecida ahí en el campo experimental? ¿Ahorita sigue? O me imagino que ya no, ¿verdad? Ya no. Bueno, empezó en el 72, yo estuve ahí hasta el 82. Y en el 10 años. 10 años. Yo en el 82 me retiré y por algún motivo que yo nunca supe, tumbaron la huerta. ¿Todavía era productiva? Todavía era productiva. Okay. Y la tumbaron. Y la quitaron. Una vez iba yo rumbo a Calera y en eso que veo un tractor grande tumbando los árboles. Bueno, pero ¿cómo? Pues esos árboles eran prácticamente mis hijos. Sí, claro. Porque yo los crié desde chiquitos. Desde chiquitos los injertó y todo el trabajo ahí. Todo eso. Pero ¿cómo es posible? Pues no, yo ya no era nada ahí. Yo ya había salido. Sí. Y nunca supe por qué razón. Porque esos árboles tenían 10 años de vida. 20 años hubieran durado. Fácilmente podrían haber durado más años, dependiendo de su manejo. El árbol de manzano es longevo, dependiendo de su manejo, ¿verdad? Okay. Bueno, en el 82 yo me retiré del campo experimental. Y me ofrecieron. Bueno, antes de eso también debo decir lo siguiente. Estando yo en el campo experimental, tuve la oportunidad de un segundo viaje. Me tocó un viaje a la República Popular de China, al oriente. Ahí estuvimos con un grupo de 8 investigadores de línea en China, más o menos casi 2 meses. Nos tocó conocer la agricultura de China, muy intensa, nos tocó conocer. De grandes superficies, me imagino, ¿no? Pues son las comunas populares, ¿no? Son muy grandes,
así se llaman, comunas populares, como que la propiedad privada en aquel entonces no existía, era la comuna popular, algo parecido a un ejido, pero muy organizado, y con producciones muy intensas, al grado de que ellos cosechaban una hortaliza, pongamos cebolla, y al día siguiente o a los 2 días ya estaban plantando otro cultivo. Y así muy intenso, porque necesitaban producir alimentos, ¿verdad? Porque la población china, pues, ha sido una de las más grandes del mundo, ¿verdad? Entonces necesitaban producir alimentos. Y la producción de alimentos, pues, es el campo, ¿verdad? Claro. Yo siempre he tenido un pensamiento, Salvador. El campo es la base de toda la estructura de una nación, de una sociedad. El campo es la base, porque el campo es el que da los alimentos. Así es. Y una sociedad que no produce sus alimentos, pues considero yo que no es lo correcto. ¿Verdad? Entonces, lo correcto es que cada nación, cada sociedad produzca sus propios alimentos, y la necesidad de importar alimentos del extranjero, pues dependa de cada año según haya sido la producción de una cosa o de otra, ¿verdad? Claro. Pero que haya una seguridad alimentaria, ¿verdad? Así es, eso es lo importante. Hay una frase que por ahí un compañero mío expresó: sin agricultores no hay comida. Ok. Muy comentada. Sin agricultores no hay comida. Sí. Eso es una verdad. Claro. Sin agricultores no hay comida. Así es. Ingeniero, vamos aquí a dejar esta parte. Vamos a continuar platicando aquí con el ingeniero Enrique Luna, que ya nos compartió pues parte de su trayectoria desde sus inicios, cómo fue avanzando en su experiencia hasta llegar al campo experimental, y vamos a continuar a partir de allí en la siguiente parte. Entonces, los invitamos, amigos, a que sigan con nosotros y sigan escuchando esta interesante plática aquí con nuestro amigo el ingeniero Jorge Alberto Enrique Luna. Gracias. Diciéndome que los muchachos estudiantes habían quedado muy complacidos, muy satisfechos con lo que yo les expliqué, y me ofreció ser maestro en la cuestión de producción de forrajes en veterinaria. Y pues era una hora. Número 1 en Golden Delicious corresponde al número fulano de tal, que es del señor José Manuel Bañuelos del Roble, Jerez, Zacatecas. Número 1. Sacó el primer lugar. Ya los otros, el 2, el 3, manzanas de Chihuahua, a Sudamérica. Me tocó estar en Chile viendo las magníficas huertas de manzano, de durazno, de todo. Magnífica tecnología de los chilenos. De uva, ¿no? De uva también, de vid. De uvas. Y conocer el sistema de asesoría, de extensionismo que ellos tenían. Magnífico sistema que ellos tenían en Chile. Historias de campo.